Hola a todos, estamos aquí con el octavo capítulo de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, así que comencemos. Capítulo 8. Nuestros días. Búsqueda y momentáneo hallazgo de nosotros mismos. El momento revolucionario transformó a México, lo hizo otro. Ser uno mismo es siempre llegar a ser otro que somos y que llevamos escondido en nuestro interior, más que nada como promesa o posibilidad de ser. Así, en cierto sentido, la revolución ha recreado a la nación. En otro, no menos importante, ha extendido razas y clases que no la colonia ni el siglo XX, ni el siglo XIX pudieron incorporar. Pero a pesar de su fecundidad extraordinaria, no fue capaz de crear un orden vital que fuese a un tiempo visión del mundo y fundamento de la sociedad realmente justa y libre. La revolución no ha hecho de nuestro país una comunidad o siquiera una esperanza de comunidad, el mundo en el que los hombres se reconozcan entre los hombres y en donde el principio de autoridad, esto es, la fuerza cualquiera que sea su origen y justificación, ceda el sitio de la libertad responsable, cierto. Ninguna de las sociedades conocidas ha alcanzado un estado semejante. No es accidental, por otra parte, que nos haya dado una visión del hombre incomparable a la del catolicismo colonial o el liberalismo del siglo pasado. La revolución es un fenómeno nuestro, si por muchas de nuestras limitaciones depende de circunstancias ligadas a la historia mundial contemporánea. La Revolución Mexicana es la primera cronológicamente de las grandes revoluciones del siglo XX. Para comprenderla cabalmente es necesario verla como parte de un proceso general que aún no termina. Con todas las revoluciones modernas, la nuestra se propuso, en primer término, liquidar el régimen feudal, transformar el país medianamente la industria y la técnica, suprimir nuestra situación de dependencia económica y política y, en fin, instaurar una verdadera democracia social. En otras palabras, dar el salto que soñaron los liberales más lúcidos, consumar efectivamente la independencia y la reforma, hacer de México una nación moderna, y todo esto sin traicionarnos. Por el contrario, los cambios nos revelarían nuestro verdadero ser, un rostro con el tiempo conocido e ignorado, un rostro nuevo a la fuerza de sepultada antigüedad. La revolución iba a intervenir y a inventar un México fiel a sí mismo. Los países adelantados, con la excepción de Alemania, pasaron del antiguo régimen al de las modernas democracias burguesas de una manera que podríamos llamar natural. Las transformaciones políticas, económicas y técnicas se sucedieron y entrelazaron como inspiradas por una coherencia superior. La historia poesía una lógica. Descubrir el secreto de su funcionamiento equivalía a apoderarse del futuro. Esta creencia bastante vana aún nos hace ver la historia de las grandes naciones como el desarrollo de una inmensa y majestuosa proposición lógica. En efecto, el capitalismo pasó gradualmente de las formas primitivas de acumulación a otras cada vez más complejas hasta desembocar en una época de capital financiero y el imperialismo mundial. El tránsito del capitalismo primitivo al internacional produjo cambios radicales tanto en la situación interior de cada país como una esfera mundial. Por otra parte, al cabo del siglo y medio de explotación de los pueblos coloniales y semicoloniales, las diferencias entre obrero y su patrón fueron menos grandes que las existentes entre ese mismo obrero y un paria hindú o un peón boliviano. Por la otra, la expansión imperialista unificó al planeta, captó todas las riquezas, aún las más escondidas, y las arrojó al torrente de una circulación mundial, convertidas en mercancía. Universalizó el trabajo humano, la tarea de un piscador de algodón la continuaba a miles de kilómetros un obrador textil. Realizado por primera vez efectivamente y como postulado moral, la unidad de la condición humana destruyó las culturas y civilizaciones extrañas e hizo girar a todos los pueblos alrededor de dos o tres astros, fuente del poder político, económico y espiritual. Al mismo tiempo, los pueblos así anexados participaron solo de una manera pasiva en el proceso. En lo económico eran menos productores de materias primas y de mano de obra barata. En lo político eran colonias y semicolonias. En lo espiritual, sociedades bárbaras y pintorescas.
Para los pueblos de la periferia, el progreso significaba y significa no solo gozar de ciertos bienes materiales, sino, sobre todo, acceder a la normalidad histórica, ser al fin entes de razón. Tal es el transformado de la Revolución Mexicana y en general de las revoluciones del siglo XX. Puede verse ahora con mayor claridad en el sentido la empresa revolucionaria. Consumar a corto plazo y en un mínimo de sacrificios humanos una obra que la burguesía europea había llevado a cabo en más de 150 años para lograrlo. Deberíamos previamente asegurar nuestra independencia política y recuperar nuestros recursos naturales. Además, esto debería realizarse sin menoscabo de los derechos sociales, en particular los obreros, consagrados por la Constitución de 1917. En Europa y en los Estados Unidos, estas conquistas fueron el resultado de más de un siglo de luchas proletarias y en buena parte representaban y representan una participación en las ganancias obtenidas por la metrópolis en el exterior. Entre nosotros no solo no había ganancias coloniales que repartir, ni siquiera eran buenos nuestros petróleos, los minerales, la energía eléctrica y las otras fuerzas con las que deberíamos transformar el país. Así pues, no se trataba de empezar desde el principio, sino desde antes del principio. La revolución hizo el nuevo Estado el principal agente de transformación social. En primer lugar, la devolución y el reparto de tierras, la apertura al cultivo de otras, las obras de irrigación, las escuelas rurales, los bancos de refacción para los campesinos, los expertos que extienden en los errores técnicos cometidos, los moralistas en la intervención maléfica del cacique tradicional y del político rapaz. Es verdad también lo que es, bajo las fuerzas nuevas subsiste el peligro de un entorno al monopolio de las tierras. Lo conquistado hay que defenderlo todavía, pero el régimen feudal ha desaparecido. Olvidar esto es olvidar demasiado. Y hay más, la reforma agraria no solo lo benefició y hay campesinos, sino que al romper la antigua estructura social, hizo posible el nacimiento de nuevas fuerzas productivas. Ahora bien, a pesar de todo lo logrado, y ha sido mucho, miles de campesinos viven en condiciones de gran miseria, y otros miles no tienen más remedio que emigrar a los Estados Unidos cada año como trabajadores temporales. El crecimiento demográfico, circunstancia que no fue tomada en cuenta por los primeros gobiernos revolucionarios, explica parcialmente el actual equilibrio. Aunque parezca increíble, la mayor parte del país padece de sobrepoblación campesina, o hay exactamente carecemos de tierras cultivables. Hay además otros dos factores decisivos. Ni la apertura de nuestras tierras al cultivo ha sido suficiente, ni las nuevas industrias y centros de producción han creado con rapidez necesaria para absorber a toda esa masa de población sobrante, condensada así al subempleo. En suma, con nuestros recursos actuales no podemos crear en la proporción indispensable las industrias y las empresas agrícolas que podrían dar ocupación al excedente de brazos y bocas. Es claro que no solo se trata de un crecimiento demográfico excesivo, sino de un progreso económico insuficiente. Pero también es claro que nos enfrentamos a una situación que rebasa las posibilidades reales del Estado y aún las de la nación en su conjunto. ¿Cómo y dónde obtener esos recursos económicos y técnicos? Esta pregunta, a la que se intentará contestar más adelante, no debe hacerse aisladamente, sino considerando el problema del desarrollo económico en su totalidad. La industria no crece con la velocidad que requiere el empleo de población y produce el subempleo. Por otra parte, el subempleo campesino rebasa el desarrollo de la industria, ya que no aumenta el número de consumidores. La revolución también se propuso, según se dijo, la recuperación de las riquezas nacionales. Los gobiernos revolucionarios, en particular el de Cárdenas, decretaron la nacionalización del petróleo, los ferrocarriles y otras industrias. Esta política nos enfrentó al imperialismo. El Estado, sin renunciar a lo reconquistado, tuvo que ceder y suspender las expropiaciones. Debe agregarse de paso que sin la nacionalización del petróleo hubiera sido imposible el desarrollo industrial. La revolución no se limitó a expropiar. Por medio de una red de bancos e instituciones de crédito, creó nuevas industrias estatales.
subvenció otras privadas o semiprivadas, y en general intentó orientar en forma racional y de provecho público el desarrollo económico. Todo esto y muchas otras cosas más fue realizado lentamente y no sin tropiezos, errores e inmortalidades, pero así sea con dificultad y desgarro por terribles contradicciones, el rostro de México empezó a cambiar. Poco a poco surgió una nueva clase obrera y una burguesía. Ambas vivieron en la sombra del Estado y solo hasta ahora comienzan a cobrar vida autónoma. La tutela gubernamental de la clase obrera se inició como una alianza popular. Los obreros apoyaron a Carranza a cambio de una política social más avanzada. Por la misma razón, sostuvieron a Obregón y a Calles. Por su parte, el Estado protegió a las organizaciones sindicales, pero la alianza se convirtió en sumisión y los gobiernos premiaron a los dirigentes con altos puestos públicos. El proceso se acentuó y consumó. Aunque parezca extraño, en la época de Cárdenas, el periodo más extremista de la revolución, y fueron precisamente los dirigentes que habían luchado contra la corrupción sindical de los que entregaron las organizaciones obreras, se dirá que la política de Cárdenas era revolucionaria, nada más natural que los sindicatos que la apoyasen. Pero empujados por sus líderes, los sindicatos formaron parte como un sector más del Partido Revolucionario, esto es, del partido gubernamental. Se frustró así la posibilidad de un partido obrero o al menos de un movimiento sindical a la norteamericana, apolítico, sí, pero autónomo y libre de toda injerencia oficial. Los únicos que ganaron los puestos líderes que se convirtieron en profesionales en la política, diputados, senadores, gobernadores. En los últimos años asistimos, sin embargo, a un cambio. Con creciente energía, las agrupaciones obreras recobran su autonomía, desplazan a los dirigentes corrompidos y luchan por instaurar una democracia sindical. Al mismo tiempo, dadas las características sociales de nuestro país, la acción obrera, si se quiere eficaz, debe evitar el sectarismo de algunos de nuestros dirigentes y buscar la alianza con los campesinos y con un nuevo sector, hijo también de la revolución, la clase media. Hasta hace poco la clase media era un pequeño grupo constituido por pequeños comerciantes y las profesiones liberales, abogados, médicos, profesores, etc. El desarrollo industrial y comercial y el crecimiento de la administración pública han creado una numerosa clase media, ruda e ignorante desde el punto de vista cultural y política, pero llena de vitalidad. Más dueña de sí, más poderosa también. La burguesía no solo ha logrado su independencia, sino que también trata de involucrarse en el Estado, no ya como privilegiada, sino como directora única. El banquero sucede al general revolucionario. El industrial aspira a desplazar al técnico y al político. Esos grupos tienden a convertir al Estado cada vez mayor exclusividad en la expresión política de sus intereses. Pero la burguesía no forma un todo homogéneo. Unos heterodos de la Revolución Mexicana, aunque a veces lo ignoren, están empeñados en crear un capitalismo nacional. Otros son simplemente intermediarios y agentes del capital financiero internacional. Finalmente, según se ha dicho, dentro del Estado hay muchos técnicos que a través de sus avances y retrocesos, audacias y concesiones continúan una política de interés nacional congruente en el pasado revolucionario. Pero todo explica esta marcha sinuosa del Estado y su deseo de no romper el equilibrio. Desde la época de Carranza, la Revolución Mexicana ha sido un compromiso entre fuerzas opuestas: nacionalismo e imperialismo, obrerismo y desarrollo industrial, economía dirigida y régimen de libre empresa, democracia y paternalismo estatal. Nada de lo logrado hubiese sido posible dentro del marco del capitalismo clásico. Y aún más, sin la revolución y sus gobiernos ni siquiera tendríamos capitalistas mexicanos. En realidad, el capitalismo nacional no solo es consecuencia natural de la revolución, sino que, en buena parte, es criatura del Estado revolucionario. Sin el reparto de tierras, las grandes obras materiales, las empresas estatales y la de participación estatal, la policía de inversiones públicas,
Los subsidios directos o indirectos a la industria y en general sin la intervención del Estado en la vida económica, nuestros banqueros y hombres de negocios no habrían tenido ocasión de ejercer su productividad y formarían parte del personal nativo. De desarrollo económico, con más de 2 siglos de retraso, era indispensable acelerar el crecimiento natural de las fuerzas productivas. Esta aceleración se llama intervención del Estado, dirección así sea parcial de la economía. Gracias a esta política, nuestra evolución es una de las más rápidas y constantes en América. No se trata de bombazas momentáneas o de progresos a un sector aislado, como el petróleo en Venezuela o el azúcar en Cuba, sino que un desarrollo más amplio y general. Quizá el síntoma más significativo sea la tendencia a crear una economía diversificada y una industria integrada, es decir, especializada en nuestros recursos. Dicho lo anterior, debe agregarse que aún no hemos logrado ni con mucho todo lo que era necesario e indispensable. No tenemos industria básica, aunque contamos con una naciente siderurgia. No contamos con máquinas que fabriquen máquinas, y ni siquiera hacemos tractores. Nos falta todavía caminos, puentes, ferrocarriles. Le hemos dado la espalda al mar. No tenemos puerto, marina e industria pesquera. Nuestro comercio exterior se equilibra gracias al turismo y a los dólares que ganan en los Estados Unidos nuestros braceros. Y aún más decisivo, a pesar de una legislación nacionalista, el capitalista norteamericano es cada vez más poderoso y determinante en los centros vitales de nuestra economía. En suma, aunque empezamos a contar con una industria, todavía somos esencialmente un país productor de materias primas, y esto significa dependencia de las oscilaciones del mercado mundial, en lo exterior y en lo interior, pobreza, diferencias atroces entre la vida y los ricos y los desposeídos, en fin, desequilibrio. Con cierta regularidad se discute si la política social y económica ha sido o no acertada Sin duda, se trata de algo más complejo que la técnica y que está más allá de los errores, imprevisiones o inmoralidades de ciertos grupos. La verdad es que el recurso de los que dispone la nación en su totalidad son insuficientes para financiar el desarrollo integral de México y aún para crear lo que los técnicos llaman infraestructura económica. Única base de un progreso efectivo. Nos falta capitales y el ritmo interno de capitalización y reinversión es todavía demasiado lento. Así, nuestro problema esencial consiste, según el decir de los expertos, en obtener los recursos indispensables para nuestro desarrollo. ¿Dónde y cómo? Uno de los hechos que caracteriza la economía mundial es el desequilibrio que existe entre los bajos precios de las materias primas y los altos precios de los productos manufacturados. Los países como México, es decir, la mayoría del planeta, están sujetos a los cambios continuos e imprevistos del mercado mundial. Como lo han sostenido nuestros delegados en multitud de conferencias interamericanas e internacionales, ni siquiera es posible esbozar programas económicos a largo plazo, si se presume esta integrabilidad. Por otra parte, no se llegará a reducir el desnivel cada vez más profundo entre los países subdesarrollados y los avanzados. Si esto utilizamos, no pagan precios justos por los productos primarios. Estos productos son nuestra fuente principal de ingresos y por lo tanto constituyen la mayor posibilidad de financiamiento de nuestro desarrollo económico. Por razones de sobra conocidas, nada o muy poco se ha conseguido en este campo. Los países avanzados sostienen imperturbables, como si viviésemos a principios del siglo pasado, que se trata de leyes naturales del mercado, sobre las cuales el hombre tiene escasa influencia. La verdad es que se trata de la ley del león. Uno de los remedios que más frecuentemente nos ofrecen los países avanzados, señaladamente los Estados Unidos, es el de las inversiones privadas extranjeras. En primer lugar, todo el mundo sabe que las ganancias de esas inversiones salen del país, en forma de dividendos y otros beneficios. Además, implican dependencia económica y a la larga ingeriza la política del exterior. Por otra parte, el capital privado no se interesa en inversiones a largo plazo y de escaso rendimiento, que son las que nosotros necesitamos.
Por el contrario, busca los campos más lucrativos que ofrezcan posibilidades de mejores y más rápidas ganancias. En fin, el capitalista no puede ni desea someter a un plan general de desarrollo económico. Sin duda la mejor y quizás la única solución consiste en la inversión capital públicos, ya que sean préstamos gubernamentales o por medio de las organizaciones internacionales. Los primeros entrañan condiciones políticas o económicas y de ahí que se preferiría a los segundos. Como es sabido, las Naciones Unidas y los organismos especializados fueron fundados, entre otros fines, con el fin de impulsar la evolución económica y social de los países subdesarrollados. Principios análogos postula la Carta de la Organización de los Estados Americanos ante la inestable situación mundial, reflejo fundamentalmente del equilibrio entre los grandes y los subdesarrollados. Pareciera natural que hubiese hecho algo realmente apreciable en este campo. Lo cierto es que las sumas que se destinan al objeto resultan irrisorias, sobre todo que se piensa en lo que gastan las grandes potencias en preparativos militares, empeñadas en grandes la guerra de la mañana por medio del pacto guerrero con los gobiernos efímeros e impopulares, ocupados por la conquista de la luna, olvidan lo que ocurre en el subsuelo del planeta. Es evidente que nos encontramos frente a un muro que solo no podemos ni saltar ni perforar. Nuestra política exterior ha sido justa, pero no podríamos hacer más que si no unimos a otros pueblos con problemas semejantes a los nuestros. La situación de México en este aspecto no es distinta a la de la mayoría de los países latinoamericanos, asiáticos y africanos. La ausencia de capitales puede remediarse de otra manera. Existe, ya lo sabemos, un método de probada eficacia. Después de todo, el capital no es sino trabajo humano acumulado. El prodigioso desarrollo de la Unión Soviética, otro tanto podría decirse en breve de China, no es más que la aplicación de esta fórmula. Gracias a la economía dirigida que ahorra el despilfarro y la anarquía inherentes del sistema capitalista y al empleo racional de una inmensa mano de obra dirigida a la explotación de unos recursos también inmensos, en menos de un medio siglo de la Unión Soviética se ha convertido en el único rival de los Estados Unidos. Pero nosotros no tenemos ni la población ni los recursos materiales y técnicos que exige un experimento de tales proporciones, para no hablar de nuestra vecindad con los Estados Unidos y de otras circunstancias históricas. Y sobre todo, el empleo racional de la mano de obra y la economía dirigida significan, entre otras cosas, el trabajo a destajo, los campos de concentración, las labores forzadas, la deportación de razas y nacionalidades, la supresión de los derechos elementales de los trabajadores y el imperio de la burocracia, los métodos de acumulación socialista, como los llamaba el difunto Stalin, se han revelado bastante más crueles que los sistemas de acumulación primitiva del capital, que con tanta justicia indignaban a Marx y Engels. Nadie duda de que el socialismo totalitario puede transformar la economía de un país. Es más dudoso que logre liberar al hombre, y esto último es lo único que nos interesa y lo único que justifica una revolución. Es verdad que algunos autores como Isaac Deutscher piensan que una vez traída la abundancia se iniciará casi insensiblemente el tránsito hacia el verdadero socialismo y la democracia. Olvidan que tanto se han creado clases o castas dueñas de absolutas del poder político y económico, la historia muestra que nunca una clase ha cedido voluntariamente sus privilegios y ganancias. La idea del tránsito insensible hacia el socialismo es tan fantástica como el mito de la desaparición gradual del Estado. En labios de Stalin y sus sucesores, por supuesto, que no son imposibles los cambios de la sociedad soviética, toda sociedad es histórica. Quiero decir, condenada a la transformación, pero lo mismo puede decirse de los países capitalistas. Ahora bien, lo característico de ambos sistemas en este momento en su resistencia al cambio, su voluntad de no ceder ni a la precisión exterior ni a la interior, y esto reside el peligro de la situación, la guerra antes de la transformación. A la luz del pensamiento revolucionario tradicional y aún desde la perspectiva del liberalismo del siglo pasado, resulta escandalosa la existencia en pleno 2020, en pleno siglo XX, de anomalías históricas como los países subdesarrollados o la de un imperio socialista totalitario.
Muchas de las previsiones y hasta los sueños del siglo XIX se han realizado: las grandes revoluciones, los procesos de la ciencia y la técnica, la transformación de la naturaleza, etc. Pero de esta manera paradójica o inesperada que desafía la famosa lógica de la historia. Desde los socialistas utópicos se había afirmado que la clase obrera sería el agente principal de la historia mundial. Su función consistía en realizar una revolución en los países más adelantados y traer así las bases de la liberación del hombre. Cierto, Lenin pensó que era posible dar un salto histórico y confiar en la dictadura del proletariado, la tarea histórica de la burguesía, el desarrollo industrial. Creía probablemente que las revoluciones en los países atrasados precipitaran y aún desencadenaran el cambio revolucionario en los países capitalistas. Se trataba de romper la cadena imperialista por el eslabón más débil. Como es sabido, el esfuerzo que realizan los países subdesarrollados por industrializarse es en cierto sentido antieconómico e imponen grandes sacrificios a la población. En realidad, se trata de un recurso histórico, en vista de la imposibilidad de elevar el nivel de vida de los pueblos de otros medios. Ahora bien, como solución mundial de la autarquía es a la postre suicida. Como remedio nacional es un costoso experimento que pagan los obreros, los consumidores y los campesinos. Pero el nacionalismo de los países subdesarrollados no es una respuesta lógica, sino una explosión fatal de una situación de las naciones adelantadas han hecho desesperada y sin salida. En cambio, la dirección racional de la economía mundial, es decir, el socialismo, habría creado economías complementarias y no sistemas rivales. Desaparecido el imperialismo y el mercado mundial de precios regulado, es decir, suprimido el lucro, los pueblos subdesarrollados hubieran contado con los recursos necesarios para llevar a cabo su transformación económica. La revolución socialista en Europa y en los Estados Unidos habría facilitado el tránsito, ahora sí de una manera racional, casi insensible, de todos los pueblos atrasados hacia el mundo moderno. La historia del siglo XX hace dudar por lo menos del valor de la hipótesis revolucionarias, y en primer término, que la función universal de la clase obrera como encarnación del destino del mundo, ni con la mejor buena voluntad se puede afirmar que el proletariado ha sido el agente decisivo en los cambios históricos en este siglo. Las grandes revoluciones de nuestra época, sin excluir a la soviética, se han realizado en países atrasados y los obreros han representado un segmento, casi nunca determinante, de grandes masas populares, compuestas por campesinos, soldados, pequeñas burguesías y miles de seres desarraigados por las guerras y la crisis. Esas masas informes han sido organizadas por pequeños grupos de profesionales de la revolución o del golpe de Estado. Hasta las contrarrevoluciones como el fascismo y el nazismo se ajustan a este esquema. Lo más desconcertante, sin duda, es la ausencia de la revolución socialista en Europa, es decir, en el centro mismo de la crisis contemporánea. Parece inútil subrayar las circunstancias agravantes. Europa cuenta con el proletariado más culto, mejor organizado y con más antiguas tradiciones revolucionarias. Asimismo, allá se ha producido una y otra vez las condiciones objetivas, propicias al salto del poder. Al mismo tiempo, varias revoluciones aisladas, por ejemplo en España y hace poco en Hungría, han sido reprimidas sin piedad y sin que se manifiesten efectivamente la solidaridad obrera internacional. En cambio, hemos asistido a una regresión bárbara, la de Hitler, y a un renacimiento general del nacionalismo en todo el viejo continente. Finalmente, en lugar de la rebelión del proletariado organizado democráticamente, el siglo XX ha visto el nacimiento del partido, esto es, en una agrupación nacional o internacional que combina el espíritu de organización de dos cuerpos en lo que la disciplina y la jerarquía son los valores decisivos, la Iglesia y el ejército. Estos partidos, que nada se parecen a los viejos partidos políticos, han sido los agentes efectivos de casi todos los cambios operados desde nuestra Primera Guerra Mundial. Contraste con la periferia es revelador. En las colonias y en los países atrasados no han cesado de reproducirse desde antes de la Primera Guerra Mundial una serie de trastornos y cambios revolucionarios. En
y la marea, lejos de ceder, crece año en año. En Asia y África el imperialismo se retira, su lugar lo ocupan los nuevos estados con ideologías confusas, pero que tienen en común dos ideas, ayer apenas irreconocibles: el nacionalismo y las aspiraciones revolucionarias de las masas. En América Latina, hasta hace poco tranquila, asistimos al ocaso de los dictadores y una nueva oleada revolucionaria. En caso todas partes tratase de Indonesia, Venezuela, Egipto, Cuba o Ghana, los ingredientes son los mismos: nacionalismo, reforma agraria, conquistas obreras y, en la cúspide, un Estado decidido a llevar a cabo la industrialización y saltar de la época feudal a la moderna. Poco importa, para la definición general del fenómeno, que en este empeño el Estado se alíe a grupos más o menos poderosos de la burguesía nativa, o que, como Rusia y China, suprima a las viejas clases y sea la burocracia la encargada de imponer la transformación económica. El rasgo distintivo y decisivo es que no estamos ante la revolución proletaria de los países avanzados, sino ante la insurrección de las masas y pueblos que viven en la periferia del mundo occidental, anexados al destino de Occidente por el imperialismo. Ahora se vuelven sobre sí mismos, descubren su identidad y deciden a participar en la historia mundial. Los hombres y la transformación política en que se han encarnado la resurrección de las naciones atrasadas es muy variada. En un extremo Gandhi, en el otro Stalin, más allá Mao Zedong. Hay mártires como Madero y Zapata, bufones como Perón, intelectuales como Nehru. La galería es muy variada, nada más distinto a Cárdenas, Tito o Nasser. Muchos de estos hombres hubieran sido inconcebibles como dirigentes políticos en el siglo pasado y aún en el primer tercio del que corre. En este siglo se está refiriendo al siglo XIX, ya que este libro fue escrito en el siglo pasado. Otro tanto ocurre con su lenguaje, en el que las fórmulas maliciásticas se alían y la ideología democrática a la de la revolucionaria. Son los hombres fuertes, los políticos realistas, pero también son los inspirados, los soñadores y a veces los demagogos. Las masas los siguen y reconocen en ellos. La filosofía política de esos movimientos posee el mismo carácter abrigado. La democracia entendida a la occidental se mezcla a las formas inéditas o bárbaras que van desde la democracia dirigida de los indonesios hasta el idolátrico culto a la personalidad soviético, sin olvidar la respetuosa veneración de los mexicanos a la figura del presidente. Al lado del culto al líder, el partido oficial presente en todas partes, a veces como en México se trata de una agrupación abierta a la que pueden permanecer prácticamente todos los que deseen intervenir en la cosa pública, y que abarca vastos sectores de la izquierda y la derecha. Lo mismo sucede en la India con el Partido del Congreso, y aquí conviene decir que uno de los rasgos más saludables de la Revolución Mexicana, debido sin duda tanto a la ausencia de una ortodoxia política al carácter abierto del partido, es la ausencia del terror organizado. Nuestra falta de ideología nos ha preservado de caer en esa tortuosa cacería humana en que se ha convertido el ejército de la virtud política en otras partes. Hemos tenido, sí, violencias populares, cierta extravagancia en la presión, capricho, arbitrariedad, brutalidad, mano dura de algunos generales, humor negro, pero aún en los peores momentos todo fue humano, es decir, sujeto a la pasión, a las circunstancias y a un azar, a la fantasía. Nada más lejano de la aridez del espíritu de sistema y su moral silogística y policíaca. En los países comunistas, el partido de una minoría, una secta cerrada y omnipotente, a un tiempo ejército, administración e inquisición, el poder espiritual y el brazo seglar al fin reunidos. Así ha surgido un tipo de Estado absolutamente nuevo en la historia, en el que los rasgos revolucionarios, como la desaparición de la propiedad privada y la economía dirigida, son indistinguibles de otros arcaicos, el carácter sagrado del Estado y la divinización de los jefes, pasado, presente y futuro, progreso técnico y forma
y formas inferiores de la magia política, desarrollo económico y esclavismo sindicalista. Ciencia y teología estatal, tal es el rostro prodigioso y aterrador de la Unión Soviética. Nuestro siglo es una gran vasija en donde todos los tiempos históricos hierven y se confunden y mezclan. ¿Cómo es posible que la inteligencia contemporánea, pienso sobre todo en la heredera de la tradición revolucionaria europea, no haya hecho un análisis de la situación de nuestro tiempo, no ya desde la vieja perspectiva del siglo pasado, sino ante la novedad de la realidad que nos salta a los ojos? Por ejemplo, la polémica entre Rosa Luxemburgo y Lenin acerca de la espontaneidad revolucionaria de las masas y la fusión del Partido Comunista como vanguardia del proletariado quizá cobraría otra significación a la luz de las perspectivas condiciones de Alemania y Rusia. Y del mismo modo, no hay duda de que la Unión Soviética se parece muy poco a lo que pensaba Marx y Engels, sobre todo lo que podría ser un Estado obrero. Sin embargo, en ese Estado existe. No es una aberración ni una equivocación de la historia. Es una realidad enorme, evidente por sí misma y que se justifica de la única manera en que se justifican los seres vivos, por el peso y plenitud de su existencia. Un filósofo eminente como Lukács, que ha dedicado tanto su esfuerzo a denunciar la irracionalidad progresiva de la filosofía burguesa, no ha intentado nunca en serio el análisis de la sociedad soviética desde el punto de vista de la razón. ¿Puede alguien afirmar que era irracional el estantilismo? Es racional el empleo de la dialéctica por los comunistas y no se trata simplemente de una racionalización de ciertas obsesiones como sucede con otra clase de neurólisis. Y la teoría de la dirección colectiva, la de los caminos diversos hacia el socialismo, el escándalo de Pasternak y todo esto es racional. Por su parte, ningún intelectual europeo de izquierda, ningún marxólogo se ha inclinado sobre el rostro borroso e informe de las revoluciones agrarias y racionalistas de América Latina y Oriente para tratar de entenderlas como lo que son, un fenómeno universal que requiere una nueva interpretación. Por supuesto que aún más desolador el silencio de la inteligencia latinoamericana y asiática que vive en el centro del torbellino. Claro está que no sugiero abandonar los antiguos métodos o negar el marxismo, al menos como instrumento de análisis histórico. Pero nuevos hechos y que no contradicen tan radicalmente las previsiones de la teoría exigen nuevos instrumentos, o por lo menos afilar y agudizar los que poseemos. Con mayor humanidad y mejor sentido, Trotsky escribía un poco antes de morir que si después de la Segunda Guerra Mundial no surgía una revolución en los países desarrollados, quizá habría que revisar toda la perspectiva histórica mundial. La Revolución Mexicana desemboca en la historia universal. Nuestra situación con diferencias de grado, sistema y tiempo histórico no es muy diversa a la de muchos otros países de América Latina, Oriente y África. Aunque nos hemos liberado del feudalismo, el caudillismo militar y la iglesia, nuestros problemas son esencialmente los mismos. Esos problemas son inmensos y de difícil resolución. Muchos peligros nos acechan, muchas tentaciones desde el gobierno de los banqueros, es decir, de los intermediarios, hasta el cesarismo, pasando por la demagogía nacionalista y otras formas espasmodádicas de la vida política. Nuestros recursos materiales son escasos y todavía no nos enseñamos del todo a usarlos. Más pobres aún son nuestros instrumentos intelectuales. Hemos pensado muy poco por cuenta propia. Todo, o casi todo, lo hemos visto y aprendido en Europa y en los Estados Unidos. Las grandes palabras que dieron nacimiento a nuestros pueblos tienden ahora a un valor equívoco y ya nadie sabe exactamente qué quieren decir. Franco es demócrata y forma parte del mundo libre. La palabra comunista designa a Stalin. Socialismo quiere decir una reunión de señores defensores del orden colonial. Todo parece una gigantesca equivocación. Todo ha pasado como no debería haber pasado, decimos para consolarnos. Pero somos nosotros los equivocados, no la historia. Tenemos que aprender a mirar cara a cara la realidad, inventar, si es preciso, palabras nuevas e ideas nuevas para estas nuevas y extrañas realidades que nos han salido al paso.
Pensar en el primer deber de la inteligencia, y en ciertos casos el único. Mientras tanto, ¿qué hacer? No hay receta ya, pero hay un punto de partida valioso. Nuestros problemas son nuestros y constituyen nuestra responsabilidad. Sin embargo, son también los de todos. La situación de los latinoamericanos es la de la mayoría de los pueblos de la periferia. Por primera vez, desde hace más de 300 años, hemos dejado de ser materia inerte sobre la que se ejerce la voluntad de los poderosos. Éramos objetos, empezados a ser agentes de los cambios históricos, y nuestros actos y omisiones afectan la vida de las grandes potencias. La imagen del mundo actual como una pelea entre dos gigantes, el resto está compuesto por amigos, ayudantes, triados y partidarios por fatalidad, es bastante superficial. El trastorno, y en verdad la sustancia misma de la historia contemporánea, es la oleada revolucionaria de los pueblos de la periferia. Para Moscú, Tito es una realidad desagradable, pero es una realidad. Lo mismo puede decirse de Nasser o Nehru para los occidentales. Un tercer frente, o es demasiado pronto o tal vez es demasiado tarde. La historia va deprisa y el ritmo de expansión de los poderosos es más rápido que el de nuestro crecimiento. Pero antes de esa congelación de la vida histórica, pues eso equivale a el empate entre los grandes, se convierta en definitiva petrificación. Hay posibilidades de acción concertada e inteligente. Hemos olvidado que hay muchos como nosotros, dispersos y aislados. A los mexicanos nos hace falta una nueva sensibilidad frente a la América Latina. Hoy esos países despiertan. ¿Los dejaremos solos? Tenemos amigos desconocidos en los Estados Unidos y en Europa. Las luchas en Oriente están ligadas de alguna manera a las nuestras. Nuestro nacionalismo, si no es una enfermedad mental o una idolatría, debe desembocar en una búsqueda universal. Hay que partir de la conciencia de nuestra situación de enajenación, es la de la mayoría de los pueblos. Ser nosotros mismos será oponer el avance de los cielos históricos del rostro civil del hombre. Tanto mejor si no tenemos recetas ni remedios patentados para nuestros males. Podemos al menos pensar y obrar con sobriedad y resolución. El objeto de nuestra reflexión no es diverso al que desvela a los otros hombres y a los otros pueblos. ¿Cómo crear una sociedad, una cultura que no niegue nuestra humanidad pero tampoco se convierta en una vana abstracción? La pregunta que se hacen todos los hombres hoy no es diversa a la que se hacen los mexicanos. Todo nuestro malestar, la violencia contradictoria de nuestras reacciones, los estallidos de nuestra intimidad y las bruscas explosiones de nuestra historia, que fueron primero rupturas y negación de las formas petrificadas que nos oprimían, tienden a resolverse en búsqueda y tentativa por crear un mundo en donde no imperen ya la mentira, la mala fe, el disimulo, la avidez sin escrúpulos, la violencia y la simulación. Una sociedad también que no haga el hombre un instrumento y una adhesa de la ciudad, una sociedad humana. El mexicano se esconde bajo muchas máscaras, que luego arroja un día de fiesta o de duelo, del mismo modo que la nación ha desgarrado todas las formas que la asfixian, pero nos hemos encontrado aún esa que reconcilie nuestra libertad con el orden, la palabra con el acto, y ambos que una evidencia que ya no será sobrenatural, sino humana, la de nuestros semejantes. En esa búsqueda hemos retrocedido una y otra vez, para luego avanzar con más decisión hacia adelante, y ahora, de pronto hemos llegado al límite. En unos cuantos años hemos agotado todas las formas históricas que poseía Europa. No nos separa sino la desnudez o la mentira, pues tras este derrumbe general de la razón y la fe, de este Dios y de la utopía, no se levantan ya nuevos o viejos sistemas intelectuales capaces de albergar nuestra angustia y tranquilizar nuestro desconcierto. Frente a nosotros no hay nada, estamos al fin solos. Como todos los hombres, como ellos, vivimos el mundo de la violencia, de la simulación y del ninguneo. El de la soledad cerrada que nos defiende, nos oprime, y que al ocultarnos nos desfigura y mutila. Si no arrancamos esas máscaras, si no nos abrimos, si en fin nos afrontamos, empezaremos a vivir y pensar de verdad. Nos guardan una desnudez y un desamparo. Allí, en la soledad abierta, nos esperan también la trascendencia, las manos de los otros solitarios.
Somos por primera vez en nuestra historia contemporáneos de todos los hombres. Bueno, pues hasta aquí terminamos el 8º capítulo del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Espero que les haya gustado. Recuerden que si conocen a alguien que perdió la vista o simplemente alguien invidente, reproduzcanselos para alegrarles el día. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compártanlo. Así que nos vemos y chao chao.